Debería haber sido una noche feliz para todos nosotros, pero terminó en tragedia. No solo era mi cumpleaños número 21, sino que el de Patrick era al día siguiente. Conocí a Patrick en un campamento de la iglesia cuando teníamos 10 años, y hemos sido amigos desde entonces. No había mucho que hacer en nuestro pueblo. Vivíamos en un condado seco, algo común en las áreas más pequeñas del cinturón bíblico. Afortunadamente, el siguiente condado era húmedo. Podíamos comprar alcohol y traerlo de vuelta a casa. Ninguno de nosotros tenía su propio lugar, así que reservamos unas cuantas habitaciones en un motel deteriorado en medio de la nada. Los chicos habían estado haciendo esto desde que tengo memoria, y a nadie parecía importarle. Los dueños estaban felices de recibir el negocio, y mientras no se dañara nada, no llamarían al sheriff. Era una larga tradición que esperaba con ansias cumplir mi parte. Patrick y yo salimos de su casa alrededor de las 5 de la tarde para hacer el viaje de 56,5 kilómetros hasta la licorería más cercana. Todos habían anotado lo que querían y nos dieron su dinero. Cada persona puso $20 extra para que Patrick y yo pudiéramos comprar lo que quisiéramos. Todo se cargó en la parte trasera de la camioneta de Patrick y nos dirigimos al motel para dejarlo. Las celebraciones no estaban programadas para comenzar hasta más tarde esa noche, pero no pudimos resistir a abrir una botella y tomar un par de tragos. Una hora después, regresamos a casa. Cada uno de nosotros tenía planes de salir a cenar con nuestras familias, y lo hicimos, y después nos encontramos de nuevo en la casa de Patrick alrededor de las 10. Desde allí, tomamos la camioneta de Patrick hacia el motel. Algunos de nuestros amigos ya habían llegado, y un chico ya estaba bien en camino a desmayarse. Patrick y yo nos unimos y durante las siguientes horas la gente iba y venía. Habíamos rentado 3 habitaciones una al lado de la otra, cada una con su propio ambiente. Nuestra habitación era más tranquila. Teníamos un pequeño altavoz Bluetooth tocando música, pero no tan alto como para que la gente no pudiera hablar y bromear. La habitación junto a la nuestra era donde estaban los fumadores. El ambiente era más relajado y tranquilo. La del final era para los más ruidosos. Los dueños del motel tuvieron que decirles más de una vez que se calmaran. Tomó una amenaza de llamar al sheriff antes de que redujeran un poco el volumen. En general fue el cumpleaños número 21 ideal. Fue lo más cercano a la perfección que podía imaginar. Pero luego alguien sugirió que hiciéramos otra corrida de cerveza. Estoy seguro de que no tengo que explicar por qué fue una mala idea. Un chico acababa de llegar y quería un poco de alcohol para él mismo. Una idea comprensible y admirable. Pensábamos que estaba sobrio. Parecía estar bien, pero bien para un chico borracho no significa nada. Lo que no sabíamos era que había tomado un puñado de oxicodona antes de llegar. Un trago de licor es una mala idea con píldoras, y él había tomado otro justo antes de que saliéramos. Nada de esto nos pareció un gran problema en ese momento. Cuando surgió el tema de la corrida de cerveza, pregunté si podía acompañarlos. Me había quedado sin cigarrillos y quería comprar más, y Patrick, siendo Patrick, tuvo que acompañarme. Éramos 5 los que íbamos en el viaje, 4 de nosotros en la parte trasera de la camioneta. Era una agradable noche de verano y el aire fresco se sentía bien. El viaje a la tienda transcurrió sin problemas. Estábamos regresando cuando el conductor parece haber perdido el conocimiento o haberse quedado dormido. No estamos seguros de cuál, y perdió el control de la camioneta, que se estrelló casi de frente contra un árbol enorme. El conductor murió en el impacto. La chica en el asiento del pasajero se salvó gracias a su cinturón de seguridad, pero aún sufrió algunas lesiones internas. En cuanto a los que estábamos en la parte trasera, 2 de nosotros, yo entre ellos, fuimos arrojados y nos rompimos algunos huesos, pero por lo demás salimos ilesos. Fueron los otros 2 quienes sufrieron lo peor. El chico que estaba más cerca de la cabina quedó paralizado del cuello para abajo. Y luego está Patrick, mi mejor amigo. Estaba sentado en la parte elevada del paso de rueda en el momento del accidente. No es algo inusual. Si creciste en el sur, probablemente lo hiciste más de una vez. Esta posición lo situó más alto en la parte trasera. La fuerza del impacto lo lanzó fuera de la camioneta contra otro de los grandes árboles al costado del camino, y probablemente murió al instante. Pasó casi un mes hasta que estuve solo, y pude procesar la pérdida. Como el conductor murió, la mayoría de los adultos estaban satisfechos.
Hubo algunos bien intencionados que querían nuevas leyes, pero todo pasó rápido y se enfocaron en otra cosa. Cada vez que vuelvo a casa, me aseguro de visitar la tumba de Patrick y ponerlo al día sobre las cosas. Hago lo que puedo para mantener viva su memoria. Esta historia es solo el último de mis esfuerzos. Mi primer hijo lleva su nombre, y durante un tiempo llevé mucha culpa. Me tomó algunas charlas con amigos y un poco de terapia antes de poder dejar las cosas ir. Ahora me doy cuenta de que no tengo más responsabilidad que nadie más, excepto el conductor. Incluso en su caso, simplemente le tocó ser el que conducía. Todos éramos solo chicos estúpidos. Lo que ocurrió en esa carretera fue el resultado de malas decisiones. Todos pagamos un precio por ello, y algunos mucho más que otros. Tenía 10 años cuando esto ocurrió, para ser más exactos fue en mi 10º cumpleaños. Todos los niños pequeños del vecindario fueron invitados a la fiesta. Mi papá iba a asar un montón de perritos calientes y hamburguesas. Mi mamá compró una de esas piñatas en Kroger's y la llenó con un montón de dulces. Nos habíamos mudado al área el año anterior. Muchos de nuestros vecinos aún eran desconocidos para nosotros, y mis padres querían cambiar eso, y esta era su oportunidad. Los niños y los padres comenzaron a llegar alrededor de la 1. Mi mamá hizo etiquetas con nombres para todos. Era su forma de que todos nos conociéramos. No era una mala idea, pero en ese momento, todo el concepto me avergonzaba. Mi papá sacó la parrilla tan pronto como llegó el primer grupo. Era un asador a la antigua. El propano era una afrenta para nuestros antepasados, y era o carbón o nada. Tenía su propia pequeña rutina por la que pasaba, lo que hacía que todo el proceso tomara mucho más tiempo del que debería. Mientras hacía esto, se tomaba cerveza tras cerveza. La verdad es que había empezado a beber antes del almuerzo, y eso era normal para él. Pasaba por una caja de cerveza en un fin de semana, y supongo que hoy en día se le consideraría un alcohólico. Lo raro es que nunca lo vi beber durante la semana, y nunca afectó negativamente la calidad de vida de nuestra familia, excepto por esta única vez. Pasó 1 hora antes de que estuviera satisfecho con las brasas. Para entonces todos estábamos hambrientos. Algunos niños estaban llorando. Los padres empezaron a presionar a mi papá para que se diera prisa, y en lugar de actuar con calma, entró en pánico y agarró el líquido para encendedor. Se acercó demasiado a la parrilla y roció una cantidad masiva de líquido sobre las brasas. Fue por todas partes y no solo en la parrilla, sino que su camisa y pantalones quedaron empapados. En el momento en que el combustible tocó las brasas ardientes, una bola de fuego gigante hizo retroceder todo a su alrededor 1 pie o 2. Todos saltaron hacia atrás y se dieron la vuelta para alejarse de las llamas. Cuando me giré, mi papá estaba tirado aturdido en el suelo. El líquido en su ropa se había incendiado y estaba tan aturdido, y probablemente borracho, que no se dio cuenta. Un par de los otros padres corrieron y sofocaron las llamas con unos manteles. Ahora aún más niños comenzaron a llorar, y pronto estaban suplicando irse a casa. Casi todos se fueron después de eso. Mi fiesta había terminado oficialmente antes de siquiera comenzar. Apostaría a que esa estúpida piñata todavía está en el ático de mis padres. Me quedé allí, en estado de shock y sin poder creer lo que estaba viendo. Mientras tanto, mi mamá sostenía la mano de mi papá y lo mantenía calmado hasta que llegó la ambulancia. Me llevaron a la casa de un vecino mientras mi mamá iba al hospital con mi papá. Para entonces, ya había decidido que él era un idiota por arruinar mi fiesta. No he cambiado mucho de opinión desde entonces, pero alrededor de las 2 de la madrugada mi mamá apareció y me trajo a casa. Me fui a la cama sin saber qué había pasado con mi papá, y en realidad no me importaba. Recuerdo que estaba enojado con él. A la mañana siguiente bajé a desayunar y mi papá estaba sentado allí, todo cubierto de vendajes. Me senté y procedió a darme un discurso sobre la seguridad contra incendios, y luché por ocultar mi sonrisa. La ironía era abrumadora, pero logré mantenerme sereno, asintiendo de vez en cuando para fingir interés. Después del desayuno, me retiré a mi habitación y me reí un buen rato. A partir de entonces, las cosas volvieron a la normalidad, pero mi papá nunca volvió a asar. Mis cumpleaños fueron asuntos ortodoxos después de eso. Unos pocos amigos traían regalos, comíamos pizza y luego pastel. La expresión en la cara de mi papá cada vez que soplaba las velas todavía me hace reír. No creo que su intento de hacer más amigos haya llegado a nada.
Se hicieron amigos de algunos vecinos más cercanos a nosotros, pero por lo que escuché, el consenso era que mi papá era un gigante. Mi mamá simplemente tuvo la suerte de casarse con él. Por experiencia diría que es una evaluación bastante precisa. Halloween siempre fue como una segunda Navidad para mí. No solo podía expresar mis fantasías internas a través de disfraces, sino que también coincidía con mi cumpleaños. Todo esto cambiaría el 29 de octubre de 2016. Ese año era importante, cumplía 21. Eso significaba que podía celebrar en la Sexta Calle. Si no lo sabes, la Sexta Calle en Austin es el corazón de la vida nocturna de la ciudad. Tiene locales de música y bares, la Sexta Calle lo tiene todo. Halloween en la Sexta es una experiencia que todos deberían tener al menos una vez en la vida. Siempre había escuchado las locas historias, y finalmente tendría algunas propias para contar, y no podía esperar. Dado que el día festivo caía en lunes, las festividades tendrían lugar el sábado anterior. Por lo general, esa noche era la más concurrida. Los increíbles disfraces pueden ser la mejor parte de Halloween, y los disfraces en la Sexta Calle eran algunos de los más ingeniosos e interesantes que había visto. Las 5 chicas nos metimos en un taxi y tomamos el trayecto de 4.8 kilómetros hasta el centro. Eran casi las 11 de la noche. La gente recién comenzaba a llegar y yo estaba ansiosa por tomar mi primera bebida legal. No quiero mencionar ningún negocio por razones legales, y basta con decir que pasamos las siguientes 4 horas saltando de club en club y de bar en bar hasta la última llamada a las 2. Gran parte de la noche fue un borrón. Me desperté en el suelo de mi baño con el inodoro lleno de vómito. Fue una noche increíble y nunca la olvidaré, pero no por las razones que me gustaría. A la tarde siguiente estaba lidiando con una gran resaca cuando recibí una llamada de la madre de una de mis amigas. Reina, he cambiado su nombre por privacidad. No había llegado a casa. Su madre no había recibido llamadas ni mensajes de texto de ella en más de 24 horas. Esto era muy extraño. Reina y su mamá eran muy cercanas, y no había manera de que no le avisara si se quedaba en otro lugar. Las dos pasamos el resto del día y hasta tarde en la noche tratando de localizar a Reina, pero nadie sabía nada. Al día siguiente contactamos a la policía y ellos se hicieron cargo desde allí. Se revisaron las grabaciones de las cámaras de vigilancia una y otra vez. Se interrogó a varios hombres, incluido su novio, pero no se logró nada, y el caso pronto quedó en un punto muerto. La desaparición de Reina cambiaría por completo la forma en que mis amigas y yo vivimos nuestras vidas. Hasta el día de hoy no voy a ningún lugar sola y me niego a emborracharme en público. He llevado un arma de fuego desde 2017. Sé que no soy lo suficientemente fuerte como para defenderme de varios hombres. En los años transcurridos muchas cosas han cambiado, pero en lo que respecta a mi seguridad, sigo siendo igual de vigilante. El caso de Reina se había estancado para mi próximo cumpleaños, pero recibiría un regalo tardío solo un par de meses después. Era un día laboral normal cuando recibí una llamada de otra amiga mía. Me dijo que había recibido una llamada de la madre de Reina. Mi corazón se hundió. Asumí que habían encontrado el cuerpo de Reina, pero para mi alegría resultó que la habían encontrado viva. La policía en Kansas City había encontrado a una joven escondida en un callejón con un grillete en la muñeca. Según ella, había sido secuestrada en Austin, Texas, y retenida en varios lugares hasta llegar a Kansas City. Había estado allí desde finales de la primavera o principios del verano. Sus captores la habían agredido innumerables veces. Temía que la mataran cuando se cansaran de ella, así que hizo lo posible por ganarse su confianza hasta que pudiera escapar. La oportunidad llegó y la aprovechó. La policía allanó la casa en la que la habían retenido y arrestó a 3 hombres. Estaba eufórica. En mi mente la pesadilla de Reina había terminado. Podía volver a casa y retomar su vida. Admito que eso suena ingenuo, pero era una chica joven y protegida. ¿Cómo iba a saberlo? Cuando volví a ver a Reina, todo había cambiado. Hablar de cosas cotidianas parecía tan infantil a la luz de lo que ella había pasado. Su hermosa sonrisa había desaparecido. Cualquier felicidad había sido golpeada fuera de ella, y todas nos sentíamos impotentes, pero no tanto como ella. Hizo un esfuerzo por construir una nueva vida. Regresó a la escuela y comenzó a salir con alguien de nuevo, pero ninguno de esos esfuerzos prosperó.
Una vez que comenzó el juicio de los 3 hombres, fue obligada a revivir la pesadilla. Fueron condenados y ella lo intentó de nuevo, solo para que los hombres obtuvieran un nuevo juicio en apelación. Parecía que se vería obligada a revivir su cautiverio repetidamente hasta morir. A su crédito, no dejó que su desgracia la rompiera. Los 3 hombres fueron condenados nuevamente y encarcelados de una vez por todas. Después de todos los obstáculos que se vio obligada a superar, finalmente ganó, y justo cuando comenzaban los confinamientos, ella y su novio de 2 años se casaron. Recientemente tuvieron gemelos, y el nacimiento fue la primera vez que vi a Reina sonreír en mucho tiempo. Con suerte, con mucho apoyo de su familia y amigos, podrá construir algo parecido a una vida normal. Esto ocurrió el 29 de julio de 2022. Hace solo unas semanas. Había cumplido 25 el día anterior. Todas las restricciones habían arruinado mis 2 cumpleaños anteriores y estaba más que listo para recuperar el tiempo perdido. Mi amigo Hernán se uniría a mí para las celebraciones. Nos conocimos el primer día de jardín de infantes y habíamos sido mejores amigos desde entonces. Hemos estado atrapados dentro por demasiado tiempo, y esta noche era nuestra excusa para salir de fiesta como si tuviéramos 21 otra vez. Nuestros 2 objetivos eran beber en exceso y ligar con chicas atractivas. Obviamente, casi logramos ambos, pero un incidente loco desbarató cualquier esperanza que teníamos de alcanzar el segundo de los 2. Las festividades comenzaron alrededor de las 5 de la tarde, probablemente demasiado temprano en retrospectiva. Estaba tan borracho a las 10 que vomité y me tomé un pequeño descanso. Sin embargo, la noche estaba lejos de terminar. Después de detenernos para una gran cena y un par de tazas de café en IHOP, volvimos a la casa. Un amigo nuestro atiende un bar en un pequeño local en el centro. Pudimos beber gratis por el resto de la noche, y vaya que bebimos. Y no solo bebimos. Recuerda que nuestro segundo objetivo era ligar, y el bar estaba lleno de potencial. Una mesa con 2 chicas llamó mi atención, y agarré a Hernán para que se acercara conmigo. Nos dieron el visto bueno para sentarnos, y las cosas progresaron bien desde allí. Para la última llamada, todos estábamos suficientemente borrachos. No recuerdo quién hizo la sugerencia, pero se llamó un Uber y todos nos amontonamos dentro. Las chicas compartían una pequeña casa a unos pocos kilómetros de distancia, y ese era nuestro destino. Hernán y su chica estaban muy cariñosos. La chica con la que yo estaba era considerablemente menos afectuosa. Admito que estaba celoso. Mi chica parecía un poco nerviosa, y eso a veces puede ser una mala señal. El viaje duró solo unos minutos. Nuestro conductor se metió en un largo camino de grava. La casa estaba a unos 50 metros al final. Llegamos a la casa y las chicas salieron primero. Las puertas seguían abiertas. Estaba buscando mi teléfono cuando escuché una voz masculina gritando y levanté la vista para ver a 2 tipos. Debían haber estado escondidos esperando nuestra llegada, y por lo que pude entender, uno de los tipos, el que tenía el palo de golf, era el novio o exnovio de mi chica. Le estaba llamando todo tipo de nombres terribles, y el segundo tipo simplemente se quedó atrás mirando mientras todo esto ocurría. Hernán y yo nos quedamos en el coche y esperamos a ver qué pasaba. Ambas chicas comenzaron a gritarle a este novio, y él no estaba dispuesto a escucharlas. Empujó a una contra la otra y ambas cayeron al suelo. Las cosas empezaban a ponerse serias. Quería irme, y mi decisión se hizo definitiva cuando el novio comenzó a gritarnos a Hernán y a mí para que saliéramos del coche. Empezó a llamarnos todo tipo de nombres. Supongo que pensó que eso nos enfadaría, pero hizo lo contrario. De hecho, miré a Hernán y le dije, «A la mierda, hombre, vámonos de aquí». Él asintió y cerramos la puerta de golpe. Me incliné hacia adelante y le dije al conductor que se fuera. No necesitó que se lo pidiera 2 veces. Puso el coche en reversa y salimos echando grava por todos lados. El novio comenzó a perseguirnos y nos alcanzó cuando el conductor se detuvo para girar. Pero rápidamente cambió de marcha y nos fuimos, aunque no antes de que el novio lograra dar un golpe en el guardabarros trasero. El conductor no pareció preocuparse, y todos estábamos felices de salir ilesos. Puede ser difícil de creer, pero estaba completamente sobrio después de eso, como si un interruptor se hubiera activado. Cuando llegamos a nuestro lugar, todos salimos para examinar el daño. No era mayor,
pero lo suficientemente visible en la oscuridad. El conductor de Uber me dijo que no me preocupara porque tenía seguro, pero me sentí mal de todos modos y le di $100 extra en efectivo. Se los había ganado solo por salvarnos el trasero. Me dio las gracias y se fue. Si hubiera estado pensando con claridad, habría obtenido su nombre para contratarlo si lo necesitaba en el futuro, pero estaba un poco distraído, y desde entonces, Hernán y yo hemos mantenido un perfil bajo. Realmente me gustaría salir de nuevo, pero los eventos de esa noche me han dejado asustado. Algunos de ustedes pueden atacarme por no defender a las chicas, pero hice una regla de no involucrarme en peleas entre un hombre y una mujer, especialmente entre parejas. Muchos hombres han terminado bajo tierra por meter las narices donde no debían, y me niego a ser uno de ellos. Tal vez dentro de otro mes, Hernán y yo vayamos a ver a nuestro amigo en el bar. Si la chica con la que estuve esa noche llega a ver esta publicación, quiero que sepas que Hernán y yo la pasamos bien contigo y tu amiga. Y espero que todo se haya resuelto con tu novio, pero por el bien de todos probablemente nunca deberíamos volver a encontrarnos. Esto ocurrió hace más de 6 años, así que pensé que estaría bien hablar de ello ahora. Pero para estar seguro, usaré nombres falsos en caso de que alguien lea esto. No a todos les gusta que sus asuntos se compartan por todo Internet, y no quiero que nadie me llame soplón. Espero haber dejado eso lo suficientemente claro. Lo que quiero contar ocurrió en 2015. Yo estaba en el último año de secundaria en un pequeño suburbio fuera de Chicago. Un viernes en la escuela me invitaron a una fiesta que un chico estaba organizando para su cumpleaños. Había estado en clase con él cuando éramos de primer año y su primo tenía mi edad. Había estado en la universidad hasta hace poco. No me importaba por qué había vuelto. Me dijeron que habría un barril y ponche, y eso era todo lo que necesitaba escuchar. Llegué a la fiesta después de las 10 y las cosas ya estaban bien avanzadas. Le pagué $5 al chico en la puerta y me dio un vaso. Mientras mantuviera ese vaso podría beber todo lo que quisiera, y estaba ansioso por empezar la noche. Otro chico en el barril llenó mi vaso y comencé a buscar a alguien que conociera. Pronto me encontré con un chico de mi clase de química, y nos quedamos juntos la mayor parte de la noche. Había muchas chicas alrededor, pero las únicas guapas estaban con sus novios, obviamente. Una vez pensé que podría estar a punto de ligar con una chica, pero su amiga apareció para bloquearme en el último minuto. El chico de química tenía novia, y no estaba interesado en encontrar a otra chica, así que nos concentramos en beber. Cuando el barril se acabó, me pasé al ponche. Para entonces tenía tanto licor que ya no se podía saborear el ponche, y yo estaba demasiado borracho para importarme. Para entonces las cosas empezaron a ralentizarse a medida que avanzaba la noche. La mayoría de la gente estaba desmayada o a punto de hacerlo, y yo mismo estaba al borde de vomitar. Cerca de las 2 apareció un grupo de 3 chicos. Nadie parecía reconocerlos. Caminaban por ahí preguntando por Sean. No conocía a Sean personalmente, pero lo había visto en la escuela. Cuando llegaron a nosotros, el chico de química y yo estábamos afuera tomando aire fresco, y ninguno de los dos había visto a Sean en mucho tiempo, así que lo dijimos. Ellos continuaron por el jardín hasta que se encontraron con él. Estaba sentado en una silla de jardín con una chica en su regazo. El chico de química y yo estábamos sentados bajo un árbol luchando contra las ganas de vomitar cuando empezó una discusión. Miramos y vimos a los 3 desconocidos gritándole a Sean por algo, y Sean les gritaba de vuelta. Y entonces escuchamos 3 disparos. Los desconocidos huyeron justo después de eso. Todos estaban preguntando qué pasaba cuando la chica en el regazo de Sean comenzó a gritar. Se levantó y corrió hacia adentro. Me levanté para acercarme, y vi a Sean tendido en la silla cubierto de sangre y no se movía. Pronto la noticia se esparció por la fiesta. Cualquiera que pudo moverse se fue, y yo fui uno de ellos. Le dije buenas noches al chico de química y me fui justo a tiempo, ya que 2 policías me pasaron a menos de 1,5 kilómetros de la casa. Me desmayé en cuanto llegué a casa, y fue un milagro que no me hiciera daño a mí mismo o a alguien más. El teléfono estaba lleno de mensajes cuando me desperté. Sean estaba muerto. No puedo decir que me sorprendiera. Varios de nuestros amigos también habían sido arrestados por beber siendo menores de edad. Entre ellos estaba el chico de química, y todo esto me hizo feliz de haberme ido cuando lo hice. Ese lunes,
Un montón de personas me preguntaron si había visto lo que había pasado. No sabía en quién confiar, así que dije que no. Hablé brevemente con el chico de química, pero no quiso discutirlo, y eso probablemente fue lo mejor. Nunca supe por qué ocurrió y no me importó. No era asunto mío. La escuela se suspendió para el funeral, pero elegí no ir. La policía vino a la escuela un par de veces buscando testigos, pero todos tenían demasiado miedo para decir algo. Los tiradores fueron atrapados más tarde de todos modos y están cumpliendo cadenas perpetuas en algún lugar. No he seguido el caso y no tengo interés en lo que ha pasado desde que dejé mi ciudad natal para alejarme de cosas como esta. Todo está muy claramente relacionado con pandillas, y es mejor que permanezca en el pasado donde pertenece. Espero que la familia de Sean esté bien. Parecía un buen tipo y creo que tenía un niño pequeño en ese momento. Créelo o no, la vida puede ser difícil por allí, y me imagino que Sean habría querido lo mejor para su hijo. Espero que pueda salir adelante cuando llegue el momento y logre algo. Muchos chicos terminan muertos antes de siquiera tener una oportunidad por allí. Pero es posible. Si yo lo hice, cualquiera puede hacerlo. Fui al cine con un amigo mío en 2016. Había cumplido 14 años a principios de la semana, y planeamos ver una película, y luego pasar la noche juntos, después de que sus padres nos dejaran en el centro comercial, alrededor de las 5 de la tarde. Solo éramos nosotros dos. Juan era un chico tranquilo y tímido y no tenía muchos amigos. Comimos una gran comida en Chick-fil-A y deambulamos hasta que la película estaba a punto de comenzar. Compró un juego usado en GameStop con algo del dinero de su cumpleaños. Hubo algunas otras cosas, pero nada que pueda recordar después de tanto tiempo. Cuando se acercaban las 7, nos dirigimos al cine. Capitán América Civil War acababa de salir, así que elegimos esa. Después de que terminó la película, nos quedamos afuera del cine. El centro comercial ya estaba cerrado. Estaba tranquilo y no había mucha gente alrededor. Se suponía que Juan debía llamar a sus padres cuando terminara la película, pero quería esperar un rato. No salía solo muy a menudo y era reacio a que la noche terminara. Cerca de las 10:30 estábamos sentados en una gran jardinera de concreto, hablando cuando escuchamos algunas voces detrás de nosotros. Nos dimos la vuelta para ver a dos chicos mayores de la escuela. Eran matones con los que ambos habíamos tenido problemas en el pasado. Parece que el mayor de los dos, que tenía 16 años, trabajaba en algún lugar del centro comercial. Sugerí que evitáramos mirarlos para que no nos reconocieran, pero eso no funcionó. Incluso en la oscuridad sabían quiénes éramos. El chico mayor preguntó qué estábamos haciendo, y yo dije que estábamos esperando nuestro transporte. Juan no dijo nada, y fue entonces cuando comenzaron los insultos. Le dije que no queríamos problemas, y esto solo pareció empeorar las cosas. Me incliné y le susurré a Juan que llamara a su mamá. Mientras tanto, los chicos se volvían cada vez más agresivos. El chico más joven empezó a empujarme en el pecho con su dedo y a llamarme cobarde una y otra vez. Y no pude soportarlo más. Si querían pelear, les daría una pelea. Me levanté de un salto y me lancé contra el chico más joven. Comenzamos a pelear en el suelo. El chico mayor le dio un manotazo al teléfono de Juan y lo golpeó por sorpresa. Eventualmente, logré dominar al chico, y él suplicó que dejara de golpearlo. Noté que Juan estaba ahora en el suelo recibiendo patadas. Todavía estaba demasiado asustado para enfrentar al chico mayor. Su tamaño era tan intimidante, y sabía que tenía que buscar ayuda. El único lugar abierto era el cine, así que hacia allá corrí. Tuve que rodear todo el centro comercial para llegar al cine. Tiré de las puertas, pero estaban cerradas. Las personas en el puesto de concesiones señalaron una puerta lateral. Corrí hacia ella y le pedí ayuda a la chica de la taquilla, quien llamó al guardia de seguridad y le conté lo que estaba pasando. Ambos corrimos de regreso al frente del centro comercial, donde la pelea estaba teniendo lugar. Cuando doblé la esquina, lo primero que vi fue al chico de 16 años pisoteando la cabeza de Juan, mientras el chico más joven le daba patadas en el estómago. El guardia de seguridad les gritó que pararan. Cuando lo vieron, corrieron hacia un coche cercano y se marcharon rápidamente. Al principio pensé que Juan estaba muerto. La sangre salía de su nariz y oídos, pero podía verlo respirar. El guardia llamó al 911 y una ambulancia llegó unos minutos después. Me quedé para hablar con la policía.
También llamé a los padres de Juan para informarles lo que había sucedido. Estaban aterrados, como era de esperar. Hablé con la policía y luego fui con ellos al hospital. Los padres de Juan ya estaban allí cuando llegamos, y lo que encontré hizo que una situación ya aterradora se convirtiera en una pesadilla. La cabeza de Juan ahora estaba hinchada como una sandía y negra y azul por los moretones. Nadie esperaba que sobreviviera la noche, y lo llevaron de urgencia a cirugía. Su condición siguió siendo crítica por más de una semana, y durante ese tiempo, los chicos involucrados fueron arrestados y se les otorgó fianza. Juan sobrevivió a pesar de todas las expectativas, y su condición mejoró gradualmente. Más de 2 meses después, finalmente fue considerado lo suficientemente bien para ir a casa. No estaba completamente recuperado aún, pero su edad hizo que el proceso fuera un poco más rápido. Todo este tiempo, mientras Juan luchaba por recuperar un pequeño atisbo de normalidad en su vida, los 2 idiotas que le hicieron eso seguían yendo a la escuela y jugando al fútbol como si nada hubiera pasado. La mayoría de los chicos en la escuela seguían la corriente. A los maestros solo parecía importarles ganar partidos de fútbol, y me cansé tanto que me cambié a un programa de educación en casa hasta que cumplí 16 años. Y a los 16 obtuve mi GED. Hasta el día de hoy no escupiría a una sola persona de esa escuela si estuviera en llamas. Les deseo una larga y dolorosa muerte, y lo siento, pero así es como me siento. Juan estaba completando su rehabilitación cuando llegó el juicio. El fiscal del distrito decidió procesar al chico mayor como un adulto, y al principio fue acusado de intento de asesinato, pero rápidamente fue reducido a un delito menor de clase A por agresión. Y eso es ridículo considerando la magnitud del daño que le infligió a Juan. El más joven de los 2 acordó testificar contra el mayor y salió libre. No obstante, me aseguraron que el chico de 16 años recibiría al menos 1 año de prisión, pero cuando llegó el momento, el juez lo dejó en libertad con una multa y 5 años de libertad condicional. Su abogado trató de afirmar que Juan había usado un insulto racial hacia su cliente, una idea completamente imposible si conocieras a mi amigo Juan. El fiscal del distrito cree que esto pudo haber influido en la sentencia, y el resultado fue una repugnante injusticia en mi opinión. Todos estaban furiosos, especialmente yo y el padre de Juan. Había un temor muy real de que fuera tras el joven y habló más de una vez sobre matarlo, pero finalmente fue convencido de que eso haría más daño a su familia. Dicho esto, todavía está muy enojado por cómo salieron las cosas. Mientras escribo esto, estoy asistiendo a un colegio comunitario local y espero transferirme a la universidad el próximo año o algo así. Juan, por otro lado, está desempleado y sigue viviendo con sus padres. Me gustaría culpar al ataque, pero Juan nunca fue una persona extrovertida. Lucha con algunos pequeños problemas de memoria, pero nada demasiado grave. Aunque su vida nunca será la misma, nunca lo he escuchado quejarse. No me importa cuánto viva, siempre y cuando sea feliz, y si elige pasar el resto de su vida viviendo con sus padres, apoyaré su decisión. Se ha ganado el derecho a decidir. No habla de lo que sucedió y yo no lo menciono. Parece que ha podido seguir adelante. En cuanto a mí, no soy tan indulgente. Nunca podré olvidar lo que esos monstruos le hicieron a mi amigo. Sugiero que mantengan sus narices limpias. Mucha gente está observando y esperando que uno o ambos cometan un pequeño error, y es entonces cuando actuarán. Y ninguna cantidad de dinero o popularidad podrá salvarlos esta vez. Cuando me uní a Reddit hace unos años, no estaba seguro de cómo me tratarían. Tenía casi 50 años y no tenía idea de lo que les gustaba a los jóvenes. Como sospechaba, al principio me trataron con desconfianza y falta de respeto. A los ojos de la mayoría de los redditors no era más que un boomer despistado. Parte de eso podía ser cierto. Había estado ocupado criando a una hija y no tenía tiempo para estar al día con la música y el lenguaje más recientes. Y ahora que estoy divorciado y mi hija está casada, finalmente tengo tiempo. Y a pesar de unos primeros meses difíciles, los comentarios negativos comenzaron a dar paso a una curiosidad honesta. Mi edad me daba una ventaja. Mi experiencia de vida podía ayudar a quienes buscaban ciertas respuestas. Comencé a frecuentar foros donde lo que sabía era bien recibido. Desde entonces, he hecho muchos amigos aquí, y muchos son incluso mayores que yo. He notado que hay muchos objetos que,
Aunque ya no están en uso común, la mayoría de las personas saben lo que son. Los casetes de 8 pistas me vienen a la mente, y sería difícil encontrar a alguien menor de 40 años que haya usado uno alguna vez. Sin embargo, hay otro grupo de objetos que alguna vez fueron muy populares y ahora son casi completamente desconocidos para las generaciones más jóvenes. Un ejemplo serían los dardos de césped o dardos de jardín. Eran exactamente lo que parecen. Grandes dardos que lanzabas al aire e intentabas hacer caer en un gran anillo. Como te puedes imaginar, eran súper peligrosos. Después de que un montón de niños fueran atravesados por ellos, los retiraron del mercado. Otro de estos objetos resultó jugar un papel muy importante en mi vida. Te llevaré de vuelta a 1984, el año en que cumplí 11 años, y la vida era genial para un niño. G.I. Joe estaba en la televisión. Van Halen era la banda más cool y yo estaba pasando el verano con mis abuelos en su granja. Mi cumpleaños fue el 14 de julio. Esa mañana, mis padres llegaron con un regalo para mí, y en la parte trasera de la camioneta de mi papá estaba una nueva Honda ATV de 3 ruedas. Estaba tan emocionado que casi me oriné de la emoción, y mi papá la sacó y dio la primera vuelta alrededor de la granja. Estuvo a punto de volcarla 1 o 2 veces, pero pensó que yo podría manejarla ya que era más pequeño. Cuando llegó mi turno fui despacio. En poco tiempo dominé todo y estaba recorriendo el campo trasero como un profesional. Al día siguiente exploré y descubrí todo a kilómetros en todas direcciones. Ese triciclo se convirtió en una parte de mi cuerpo, y no había nada que no pudiera hacer ni lugar al que no pudiera ir. Ese fin de semana, mi familia tuvo un gran almuerzo después de la iglesia. Mis padres, tíos, tías y algunos primos aparecieron. Después de la comida, los adultos se fueron a hacer cosas de adultos, y me dejaron con mis 2 primos. El mayor de los 2 tenía 12 años, y su hermana tenía 9. No conocía bien a ninguno de los 2, pero odié a la hermana desde el momento en que la conocí. Creía que lo sabía todo y era mucho más madura que nosotros. Cuando se enteraron de que tenía el triciclo, la niña exigió que la dejara montarla. Accedí a regañadientes. Le mostré cómo funcionaba todo y le advertí que tuviera cuidado. Ella proclamó con arrogancia que no necesitaba la ayuda de nadie. Aceleró y salió disparada más rápido de lo que yo me habría atrevido. No pasó ni un minuto antes de que se estrellara. Lo único que pudimos ver fue el triciclo volcada sobre ella. Esperamos a que se levantara, pero no se movió. Todavía recuerdo cuando mi primo gritó, «¡Mataste a mi hermana!». Comenzó a llorar y a gritar por sus padres y yo estaba aterrorizado de que hubiera roto mi triciclo, y también comencé a llorar. Los adultos salieron corriendo para ver qué pasaba. Mi primo señaló el triciclo y describió lo que había sucedido, y todo se fue al garete después de eso. Mis tíos corrieron hacia el accidente y levantaron la ATV. Mi tío corrió de regreso a la casa y llamó al 911. La ambulancia llegó y se la llevó. No consideré que pudiera estar gravemente herida. En mi mente estaba viva, y eso era suficiente. Mi papá guardó el triciclo en el granero, y entramos a la casa por la noche. A la mañana siguiente supimos que ella se había roto el cuello y estaba paralizada, pero los médicos esperaban que recuperara la movilidad completa. En mi mente, ella había obtenido lo que se merecía. Me dirigí al granero, pero mi abuelo me detuvo. Mi papá le había dicho que la Honda estaba dañada, que no podría montarla hasta que estuviera arreglada, y no me alegró escuchar eso. Mi vida se había entrelazado permanentemente con esa Honda. Me sentía perdido y sin saber qué hacer, pero no tenía otra opción que aceptarlo y esperar que se arreglara pronto. Pasaron unos días hasta que un tipo apareció en una camioneta y se llevó el triciclo. Corrí adentro para preguntarle a mi abuelo cuánto tiempo tomaría arreglarla, y él me sentó y me dijo que mis padres la habían vendido porque pensaban que era demasiado peligrosa. Perdí el control y armé el tipo de berrinche que solo alguien de mi edad podía armar. Esto era comparable a dispararle a mi perro, o eso pensaba yo. Lloré y grité hasta quedarme afónico. ¿Te haces una idea? Todo esto era culpa de mi estúpida prima, y nunca la perdonaría. Llamé a mis padres e hice todo lo posible para que cambiaran de opinión, pero ya estaba hecho. Ninguna cantidad de llanto o quejas iba a cambiar eso. Eventualmente dejé de pensar en ello y me concentré en otras cosas. No lo volvería a pensar hasta 1988, cuando escuché que los prohibieron por ser demasiado peligrosos. Esto solo hizo que mis padres se sintieran más seguros de haber tomado la decisión correcta.
Lo único que hizo por mí fue reabrir la herida que pensaba que había sanado hace mucho tiempo, y supongo que todavía es un punto sensible si estoy escribiendo sobre ello 38 años después. Para que no piensen que soy demasiado rencoroso, sí perdoné a mi prima. Ella ha sufrido más que suficiente por un error. Desde el accidente ha tenido 3 cirugías y probablemente tendrá al menos una más antes de morir. Dios sabe cuánto dolor soporta a diario. Eso es todo por mi parte. Espero que mi historia haya dado a los redditors de las generaciones Y y Z una pequeña mirada a cómo era la vida para nosotros en los 80. Aunque no tuvimos la suerte de tener todas las cosas modernas geniales como teléfonos celulares e internet, todavía había muchas invenciones asombrosas para mantenernos entretenidos. Si creen que teníamos cosas locas cuando era joven, les sugiero que investiguen las cosas insanas con las que se les permitía jugar a la generación de mis padres. ¿Pueden creer que los boomers tenían juegos de química con varios tipos de uranio en ellos? Tal vez por eso terminaron tan locos como están. Probablemente nunca obtendremos la respuesta a eso, y espero que hayan disfrutado de mi historia. Si alguien tiene alguna pregunta, saben dónde encontrarme. Gracias, buena suerte y manténganse alejados de esos dardos de jardín. Mi cumpleaños número 15 se acercaba rápidamente, y no podía estar más emocionado. Para cualquier adolescente, cumplir 15 es un evento importante, pero para mí, este año en particular, significaba mucho más. Era la primera vez que mis padres me permitían organizar una fiesta en casa, y no quería que fuera una simple reunión, sino un evento que todos recordarían. Había soñado con este día durante semanas, planeando cada detalle con esmero, desde la lista de invitados hasta la comida y la música. Quería que fuera una celebración perfecta, un día en el que todos mis amigos pudieran reunirse, reírse y disfrutar de lo que, hasta ese momento, había sido un año lleno de estudio y obligaciones. Mis padres, siempre comprensivos y dispuestos a ayudar, estuvieron de acuerdo en dejarme invitar a toda mi clase. No éramos un grupo particularmente grande, y el hecho de que la mayoría de nosotros nos conocíamos desde hacía años hizo que la idea de una fiesta grande fuera aún más atractiva. Además, vivíamos en un vecindario tranquilo, con casas separadas por amplios jardines, lo que significaba que no habría problemas de espacio ni quejas por el ruido. Durante las semanas previas me dediqué a organizar todo. La casa fue limpiada de arriba a abajo, el jardín fue arreglado para que luciera perfecto, y mi papá y yo incluso construimos un pequeño escenario improvisado para la música. Mi mamá, siempre atenta, se aseguró de que hubiera suficiente comida para todos, y se ofreció a preparar su famosa limonada casera, que sabía que sería un éxito entre mis amigos. Pero lo que más me emocionaba era la piscina. Habíamos instalado una nueva bomba ese verano, y el agua estaba cristalina, lista para recibir a los invitados. El día de la fiesta me desperté temprano, ansioso porque todo comenzara. El sol brillaba con fuerza, presagiando un día cálido y despejado perfecto para una fiesta al aire libre. Pasé la mañana revisando los últimos detalles, asegurándome de que todo estuviera en su lugar. Incluso decidí añadir un toque especial, algunas bengalas que encenderíamos al anochecer, para darle a la fiesta un final brillante y espectacular. Había convencido a mi papá de que las comprara, a pesar de su renuencia inicial, y sabía que serían el punto culminante de la noche. Los primeros invitados empezaron a llegar alrededor de la 1 de la tarde. Mis padres, siempre sociables, se encargaron de darles la bienvenida mientras yo terminaba de arreglarme. Bajé las escaleras sintiendo una mezcla de nervios y emoción. Cuando llegué al patio me di cuenta de que todo estaba funcionando según lo planeado. La música sonaba de fondo, suave pero animada, y mis amigos ya estaban repartidos por el jardín, conversando y riendo. Me acerqué a Eric, mi mejor amigo, que había llegado poco antes que el resto. Nos conocíamos desde los 7 años, y nuestra amistad había sobrevivido a todas las pruebas que la vida nos había lanzado. Verlo allí, sonriendo y disfrutando de la fiesta, me dio la tranquilidad de que todo saldría bien. Eric y yo éramos inseparables. Habíamos pasado juntos por los altibajos de la infancia, y ahora, al borde de la adolescencia, nuestra amistad era más fuerte que nunca. Solíamos bromear sobre cómo terminaríamos siendo vecinos, trabajando en el mismo lugar y nuestras familias compartiendo vacaciones juntos.
Él era en muchos sentidos el hermano que nunca tuve, y tenerlo a mi lado en este día especial significaba todo para mí. A medida que la tarde avanzaba, más y más personas llegaron a la fiesta. La atmósfera se volvió más animada, y pronto el jardín estaba lleno de risas, charlas y música. Algunos de mis amigos decidieron probar la piscina, y pronto el agua se llenó de gritos de alegría y salpicaduras. Era una escena de pura felicidad, el tipo de día que deseas que nunca termine. Mis padres, observando desde la distancia, parecían orgullosos de lo bien que todo estaba resultando. Sin embargo, en medio de toda esa alegría, hubo algo que me llamó la atención, un pequeño detalle que en su momento no le di demasiada importancia, pero que ahora no puedo evitar recordar con una sensación de incomodidad. Una de mis compañeras de clase, Rebeca, estaba sentada sola en un rincón del jardín, lejos del grupo principal. Rebeca siempre había sido una chica tranquila y reservada, pero había algo en su comportamiento ese día que me inquietaba. Parecía estar en su propio mundo, ajena al bullicio que la rodeaba, observando a todos con una mirada que no lograba descifrar. Pensé en acercarme para ver si estaba bien, pero justo cuando estaba a punto de hacerlo, otro amigo me llamó para unirme a un juego de cartas que acababan de comenzar. Decidí dejar de lado mi preocupación, convenciéndome de que no era nada grave. Rebeca siempre había sido un poco introvertida, y quizás simplemente no estaba de humor para socializar. Volví a centrarme en la fiesta, disfrutando del tiempo con mis amigos y participando en los juegos y las conversaciones. El día continuó desarrollándose de manera casi perfecta. La comida fue un éxito, la piscina estuvo en constante uso, y la música mantuvo el ambiente animado. Todos parecían estar pasándolo bien, y no podía pedir más para mi cumpleaños. Al caer la noche, las luces que habíamos colgado alrededor del jardín comenzaron a encenderse, bañando el área en un resplandor suave y acogedor. Era el momento que había estado esperando: repartir las bengalas. Con la ayuda de mi papá, las distribuí entre los invitados, quienes las recibieron con emoción. Ver las luces chisporroteando y brillando en la oscuridad fue aún más impresionante de lo que había imaginado. Me sentí orgulloso de lo que había logrado. Esta fiesta estaba resultando ser todo lo que había esperado y más. Pero justo en el apogeo de la noche, cuando las bengalas iluminaban el jardín y las risas llenaban el aire, ocurrió algo que jamás podría haber previsto. Algo que convertiría este día de celebración en un recuerdo aterrador que nunca podré borrar de mi mente. Estaba observando cómo mis amigos agitaban sus bengalas, creando patrones de luz en el aire, cuando de repente escuché un grito, un sonido agudo y desgarrador que hizo que todo mi cuerpo se tensara. Me giré hacia la dirección de donde provenía el grito y vi a Rebeca, la chica que había estado tan extrañamente distante durante toda la fiesta. Tenía una bengala en la mano, pero la expresión en su rostro era de pura rabia, una ira que no podía comprender. Antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, la vi lanzarse hacia Eric, quien estaba de pie cerca de la piscina, con la bengala alzada como si fuera un arma. Todo sucedió en cuestión de segundos, pero esos segundos se sintieron como una eternidad. Rebeca atacó a Eric con una fuerza y una velocidad que nadie esperaba. La bengala se clavó en su rostro, directamente en sus ojos. Fue una visión tan espantosa que, por un breve instante, pensé que debía ser algún tipo de broma, una broma cruel y malintencionada. Pero el grito de dolor de Eric rompió cualquier ilusión de que esto fuera algo menos que real. La sangre comenzó a manchar su rostro, mezclándose con las chispas de la bengala que aún ardía, y el horror de lo que estaba ocurriendo se hizo terriblemente claro. El pánico se apoderó de todos los que estaban cerca. Algunos de mis amigos intentaron intervenir, pero Rebeca no se detuvo. Con una fuerza que parecía sobrehumana empujó a Eric hacia la piscina. Lo vi caer al agua con un chapoteo sordo, y antes de que pudiera reaccionar, Rebeca saltó tras él, empujándolo hacia el fondo, ahogándolo. Estaba paralizado, incapaz de moverme o de gritar. Solo podía mirar mientras mi mejor amigo luchaba por su vida en lo que se suponía que iba a ser un día de celebración. La escena era tan surrealista que una parte de mí seguía esperando que todo fuera un mal sueño, algo de lo que despertaría en cualquier momento. Pero no lo era. Era real, y estaba sucediendo ante mis ojos. El caos que siguió fue borroso en mi memoria. Gente corriendo en todas direcciones, gritos, llantos,
algunos tratando de sacar a Rebeca de la piscina mientras otros llamaban a la policía. No sé cuánto tiempo pasó, pero finalmente, alguien logró separar a Rebeca de Eric y sacarlo del agua. Estaba inconsciente, su rostro irreconocible por el daño que había sufrido. La bengala, por suerte, se había apagado, pero no antes de causar un daño irreparable. La ambulancia llegó rápido, pero para mí, parecía que habían pasado horas. Vi a los paramédicos cargar a Eric en la camilla, su cuerpo flácido y pálido, y luego a Rebeca, siendo sujetada por 2 oficiales de policía mientras la llevaban fuera del jardín. Ella no luchó, no gritó ni mostró ninguna emoción. Era como si hubiera dejado de estar presente, su mente desconectada de lo que acababa de ocurrir. Me quedé allí, de pie, en medio de un patio que, momentos antes, había sido el escenario de risas y alegría, y ahora era un campo de horror y confusión. Mis padres, que habían estado dentro de la casa cuando todo ocurrió, salieron corriendo al escuchar los gritos. Recuerdo la expresión de pánico en el rostro de mi madre mientras corría hacia mí, abrazándome con fuerza, mientras mi papá intentaba entender qué había pasado. No sabía cómo explicarles, no tenía palabras para describir el terror que acababa de presenciar. Solo señalé hacia la piscina, hacia el lugar donde los paramédicos estaban trabajando frenéticamente para estabilizar a Eric. La policía hizo preguntas, muchas preguntas, pero no recuerdo mucho de lo que respondí. Estaba en estado de shock. Mis respuestas eran automáticas, casi mecánicas. Todo lo que podía pensar era en la sonrisa de Eric, en cómo todo había cambiado en un abrir y cerrar de ojos. Sentía una mezcla abrumadora de culpa, miedo e incredulidad. ¿Cómo había sucedido esto? ¿Cómo había pasado de ser una celebración a convertirse en una pesadilla en cuestión de segundos? Después de lo que pareció una eternidad, los paramédicos finalmente subieron a Eric a la ambulancia. Vi cómo cerraban las puertas traseras y cómo las luces rojas y azules de la policía reflejaban en la fachada de la casa. La fiesta había terminado, y lo que quedó atrás fue un vacío helado y aterrador. Mis amigos, aquellos que no habían huido en pánico, se quedaron en silencio, algunos llorando, otros simplemente en estado de shock como yo. Finalmente, la policía terminó de hacer sus preguntas y dejaron que los demás se fueran. Mis padres me llevaron al interior de la casa, pero yo apenas sentía mis piernas, caminaba como en un trance. Mi madre me hizo sentar en la sala, me envolvió en una manta, y luego se sentó a mi lado sin decir nada. Mi papá, por otro lado, estaba en constante movimiento, tratando de organizar las cosas, limpiar el patio, como si quisiera borrar cualquier rastro de lo que había pasado. No dormí esa noche, ni la siguiente. No podía cerrar los ojos sin ver la imagen de Eric siendo atacado por Rebeca, la bengala ardiendo en su rostro, la sangre mezclada con las chispas. Me quedé despierto en mi habitación mirando el techo, repitiendo los eventos una y otra vez en mi cabeza, tratando de entender cómo había llegado a esto. Había empezado el día tan feliz, tan lleno de esperanza, y ahora todo lo que sentía era un vacío opresivo. Los días que siguieron fueron una pesadilla. La noticia del ataque se esparció rápidamente por la escuela y el vecindario. Todos querían saber qué había pasado, por qué Rebeca había hecho lo que hizo. Pero nadie tenía respuestas, y eso solo alimentaba los rumores. Algunos decían que había estado tomando medicamentos, otros afirmaban que había tenido un colapso nervioso. Sin embargo, nadie sabía con certeza qué había ocurrido en su mente ese día, y eso hacía que todo fuera aún más aterrador. Eric, por su parte, sobrevivió, pero apenas. Pasó semanas en el hospital, sometido a cirugías y tratamientos para tratar de salvar su vida. Los médicos hicieron todo lo posible, pero el daño era demasiado extenso. Perdió la vista por completo debido a las quemaduras que la bengala causó en sus ojos, y sus pulmones sufrieron graves daños por la cantidad de agua que inhaló mientras estaba sumergido. Los médicos dijeron que fue un milagro que sobreviviera, pero para mí no se sentía como un milagro. Había perdido mucho más que su vista, había perdido la vida que conocía. Visité a Eric en el hospital tantas veces como pude. Cada vez que lo veía, sentía un nudo en el estómago, una mezcla de culpa y desesperanza. Lo veía acostado en esa cama, tan diferente del chico lleno de vida que había sido, y no podía evitar pensar en cómo todo podría haber sido diferente si hubiera hecho algo, si hubiera notado que algo estaba mal con Rebeca antes de que fuera demasiado tarde.
Pero cada vez que trataba de hablar sobre ello, Eric me detenía. Nunca me culpó, nunca expresó ningún resentimiento, pero su aceptación solo hacía que me sintiera peor. Mientras tanto, Rebecca fue enviada a un instituto para menores, donde también debía asistir a un hospital psiquiátrico para ser evaluada y tratada. Nunca supe con exactitud cuál fue su diagnóstico, y quizás era mejor así. Escuché a algunos decir que había sufrido un colapso psicótico, que algo en su mente había roto ese día, pero no importaba cuál fuera la razón. El daño ya estaba hecho. Lo que me aterrorizaba más que cualquier otra cosa era que no había visto ninguna señal, ningún indicio de que algo así pudiera suceder. Había sido solo otro día, otra fiesta y de repente, todo había cambiado. La escuela organizó un día libre para que todos pudieran asistir al funeral de Rebecca, pero yo no fui. No podía soportar la idea de estar allí, de enfrentar a todos esos rostros conocidos mientras aún luchaba por comprender lo que había pasado. Mis padres respetaron mi decisión, aunque me miraron con preocupación durante días después. No tenía hambre, no dormía y apenas hablaba. Sentía que, de alguna manera, estaba fallando a todos. Con el tiempo, las cosas volvieron a la normalidad, al menos en apariencia. La escuela continuó, los estudiantes siguieron adelante con sus vidas, pero yo no podía dejarlo atrás. Cada vez que veía a Eric, que había regresado a clases tras meses de rehabilitación, me recordaba lo que había sucedido. Ya no era el mismo. Había cambiado, y yo también. Su falta de vista era una constante en nuestras interacciones, y aunque intentaba actuar como si nada hubiera pasado, ambos sabíamos que nuestras vidas habían sido marcadas para siempre. El año terminó, y nos graduamos, pero para mí, la ceremonia fue amarga. Todo lo que había imaginado para mi futuro había cambiado. Había perdido algo esencial ese día, algo que nunca recuperaría. Sabía que tenía que seguir adelante, que tenía que dejar atrás mi ciudad natal y todo lo que había ocurrido allí, pero no era tan fácil. Cada rincón, cada lugar que alguna vez había sido familiar, ahora estaba teñido por los recuerdos de lo que había pasado. Finalmente me mudé para ir a la universidad, alejándome de todo lo que conocía, buscando un nuevo comienzo. Me costó, pero poco a poco comencé a construir una nueva vida. Hice nuevos amigos, me concentré en mis estudios, pero el recuerdo de ese día nunca me abandonó. A veces, en medio de la noche, me despertaba con el sonido de los gritos en mi cabeza, y me costaba volver a dormir. No volví a hablar con Rebecca, ni supe qué pasó con ella después de que fue enviada al instituto. Su familia se mudó poco después del incidente, y con el tiempo la gente dejó de hablar de lo que había pasado. Pero yo no podía olvidar. Lo que había ocurrido en mi fiesta de cumpleaños se había convertido en una parte de mí, una sombra que siempre me acompañaría. Ahora, años después, puedo mirar atrás y ver cuánto he cambiado. Me he convertido en una persona más fuerte, más resiliente, pero también más cautelosa. He aprendido a valorar cada momento, a no dar nada por sentado, porque sé lo rápido que todo puede cambiar. La vida es frágil, y a veces lo único que podemos hacer es aferrarnos a los que amamos y esperar que el próximo día sea mejor. Eric y yo aún mantenemos contacto, aunque no tan frecuentemente como antes. Él ha seguido adelante con su vida, aprendiendo a adaptarse a su nueva realidad. A veces hablamos de aquel día, pero no mucho. Ambos sabemos que hay cosas que es mejor dejar en el pasado, aunque nunca podamos olvidarlas. Este es mi recuerdo, mi historia, y aunque desearía poder cambiar lo que ocurrió, sé que no es posible. Todo lo que puedo hacer es compartirlo, con la esperanza de que otros escuchen, aprendan y quizás, solo quizás, eviten que algo así les ocurra. La vida es impredecible, y a veces la oscuridad puede aparecer en los lugares más inesperados. Pero lo importante es seguir adelante, encontrar la luz, y no dejar que el miedo nos detenga. Siempre he odiado los cumpleaños. La gente suele mirar con extrañeza cuando digo eso, pero es la verdad. No me malinterpreten, solía amar los cumpleaños. De niña, siempre esperaba con ansias el día en que todos se reunían para celebrar, cuando los regalos, las risas y los globos llenaban la casa con una alegría contagiosa. Pero todo eso cambió hace unos años, en un día que estaba destinado a ser uno de los mejores de mi vida,
y que terminó siendo una pesadilla que desearía poder olvidar. Era el día de mi cumpleaños número 16, un día que cualquier adolescente espera con ansias. Mi familia había estado preparando la fiesta durante semanas. Mi madre, siempre tan organizada, había planeado cada detalle con precisión. Había invitado a todos mis amigos, a la familia cercana y a algunos vecinos. El jardín trasero de nuestra casa, que era espacioso y estaba decorado con luces y guirnaldas, estaba listo para recibir a los invitados. Mi papá había instalado una carpa grande en caso de que lloviera, y había contratado un servicio de catering para que la comida fuera perfecta. Todo estaba listo para ser un día memorable, uno de esos recuerdos felices que atesoras para siempre. Las semanas previas a la fiesta fueron un torbellino de emociones y preparativos. Mi madre, como siempre, se había encargado de cada pequeño detalle. Desde los centros de mesa hasta las invitaciones personalizadas, nada se había dejado al azar. Recuerdo haber pasado horas seleccionando la lista de canciones que quería que sonaran durante la fiesta, canciones que marcarían el tono de la noche y que todos mis amigos disfrutarían. Me emocionaba la idea de ver a todos reunidos, bailando y riendo bajo las luces suaves que habíamos colgado entre los árboles del jardín. Mi hermana menor, Lily, de solo 9 años, estaba casi tan emocionada como yo. Ella siempre había sido mi compañera de aventuras, mi sombra, y me ayudó a decorar el jardín con una energía y entusiasmo que solo los niños pueden tener. Pasamos horas eligiendo los globos, colgando las guirnaldas y organizando los juegos que se realizarían durante la fiesta. Lily era una niña vivaz, con una risa contagiosa y una sonrisa que podía iluminar la habitación más oscura. Amaba las fiestas tanto como yo, y la idea de que su hermana mayor tuviera una gran celebración la hacía aún más feliz. El día de la fiesta me desperté temprano, ansiosa y emocionada. El sol brillaba intensamente, prometiendo un día cálido y despejado, perfecto para una fiesta al aire libre. Sentí esa emoción infantil en el estómago, esa mezcla de nerviosismo y anticipación que te dice que algo especial está por suceder. Lily fue la primera en entrar en mi habitación. Como siempre, madrugadora, saltó sobre mi cama riendo, y me entregó una tarjeta de cumpleaños que había hecho ella misma. Era adorable, con dibujos de flores y corazones, y con un mensaje que decía cuánto me quería. En ese momento, mi corazón se llenó de amor por ella. Era la mejor hermana que alguien podría pedir. La mañana transcurrió con normalidad, o al menos eso pensé. Mis padres estaban ocupados preparando la casa para la fiesta. Mi madre en la cocina, asegurándose de que toda la comida estuviera lista, mientras mi padre ajustaba los últimos detalles en el jardín, asegurándose de que todo estuviera perfecto. Yo pasé la mayor parte del tiempo ayudando a Lily a vestirse para la fiesta. A pesar de que solo tenía 9 años, ella siempre había sido muy consciente de su apariencia y quería verse perfecta para la ocasión. Elegimos juntas un vestido amarillo que resaltaba su piel bronceada y su cabello oscuro. Cuando terminó de arreglarse la miré y le dije que era la niña más hermosa del mundo. Ella se sonrojó y me abrazó con fuerza, diciéndome que me quería. No sabía que ese sería uno de los últimos momentos felices que compartiríamos. Fue alrededor del mediodía cuando sonó el teléfono. No le di mucha importancia al principio. Los teléfonos siempre suenan en los días de fiesta, con familiares que llaman para dar los mejores deseos o confirmar su asistencia. Pero cuando escuché a mi madre contestar y luego el tono de su voz cambiar bruscamente, sentí un nudo en el estómago. Se apartó de la cocina, llevándose el teléfono al oído y hablando en un susurro. No podía oír lo que decía, pero la tensión en su rostro era evidente. Los minutos siguientes fueron un borrón en mi memoria. Recuerdo haber seguido a mi madre mientras ella se alejaba hacia la sala de estar, su rostro cada vez más pálido a medida que la conversación avanzaba. Mi padre, que estaba ajustando las luces en el jardín, entró rápidamente al ver la expresión de mi madre. Lo que sucedió después cambió nuestras vidas para siempre. Mi madre colgó el teléfono y se quedó parada allí, inmóvil, como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Fui la primera en preguntarle qué pasaba. Recuerdo que la pregunta salió de mi boca con una mezcla de curiosidad y preocupación. Cuando mi madre me miró, sus ojos estaban llenos de miedo. No tristeza ni enojo, sino miedo puro. Algo que nunca había visto en ella. «Han secuestrado a Lily», dijo, su voz apenas un susurro. Esas palabras no tenían sentido en mi cabeza.
Eran como una pieza de un rompecabezas que no encajaba con el resto. ¿Secuestrada? ¿Lily? Era imposible, absurdo. Lily estaba en la casa. Había estado conmigo hace solo unos minutos. Pero cuando mamá lo dijo, lo sentí en mis huesos. Sabía que algo terrible estaba pasando. Algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Mi padre apareció en la puerta, su rostro pálido. Mi madre repitió lo que había dicho, y vi cómo el color desaparecía de su cara. Corrió hacia la habitación de Lily, pero ya sabía lo que encontraría. Lily no estaba. La casa, que había estado tan llena de vida y alegría, ahora se sentía vacía, como una cáscara hueca. Llamamos a la policía de inmediato. Las autoridades llegaron rápidamente, llenando nuestra casa con una mezcla de agentes uniformados y detectives de civil. Se movían con una eficiencia fría, preguntando detalles, revisando cada rincón de la casa, tomando huellas digitales, pero cada minuto que pasaba sin noticias de Lily aumentaba la desesperación. No había señales de entrada forzada, nada roto, nada fuera de lugar. Simplemente, Lily había desaparecido. Mientras la policía hacía su trabajo, la fiesta se acercaba, y con ella la llegada de los invitados. Mamá, intentando mantener algún sentido de normalidad, decidió no cancelar la fiesta de inmediato. Pensó que tal vez, solo tal vez, era un malentendido, y que Lily aparecería. Tal vez estaba en algún lugar de la casa donde no la habíamos buscado, o tal vez había salido sin decirnos nada. Pero a medida que la tarde avanzaba, esa esperanza comenzó a desvanecerse. La realidad de la situación comenzó a asentarse en nosotros como una niebla espesa. Mi madre intentó mantener la calma, hablando con los agentes de policía y organizando lo poco que quedaba por hacer para la fiesta. Mi padre, por otro lado, estaba claramente afectado. Lo vi caminar de un lado a otro por la casa, deteniéndose en la puerta principal, mirando hacia afuera, como si esperara que Lily apareciera en cualquier momento, sonriendo y diciéndonos que todo había sido una broma. Pero esa esperanza era en vano. Los invitados empezaron a llegar, trayendo consigo regalos, sonrisas y alegría, sin saber nada de lo que estaba ocurriendo. Recuerdo que intenté actuar con normalidad, recibir a la gente, sonreír, pero sentía que mi cuerpo se movía en piloto automático. Mi mente estaba completamente absorta en Lily. Mi mejor amiga, Sara, fue una de las primeras en notar que algo no estaba bien. Me arrastró a un lado y me preguntó qué pasaba. Pero las palabras no salían, y todo lo que pude hacer fue mirar hacia el suelo, sintiendo las lágrimas acumularse en mis ojos. Fue entonces cuando sonó el teléfono de nuevo. Toda la casa se quedó en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. Mi madre contestó rápidamente, y por la forma en que su rostro se endureció, supe que no era una llamada de cortesía. «Tenemos a tu hija», dijo una voz distorsionada por un modulador de voz. «Si quieres volver a verla, vas a hacer exactamente lo que te digamos». La voz era fría, mecánica, y no mostraba ni una pizca de emoción. Mi madre intentó mantener la calma, pero su mano temblaba mientras sostenía el teléfono. Mi padre se acercó a ella tratando de escuchar la conversación. La voz le dio instrucciones claras: no llamar a la policía, no contarle a nadie más, y preparar una cantidad exorbitante de dinero para un rescate. No había duda de que sabían exactamente lo que estaban haciendo, que habían planeado todo al detalle. Los minutos siguientes fueron caóticos. Mis padres discutieron en susurros sobre qué hacer, mientras la policía trataba de interceptar la llamada para rastrear la ubicación. Yo estaba en estado de shock, incapaz de procesar lo que estaba pasando. La casa se llenó de murmullos nerviosos cuando los invitados comenzaron a notar que algo estaba terriblemente mal. Algunos de ellos, al darse cuenta de la gravedad de la situación, se ofrecieron a irse para darnos espacio, pero mi madre insistió en que se quedaran, temiendo que cualquier cambio brusco podría poner en peligro a Lily. La tensión en el aire era palpable. Mi madre hizo exactamente lo que los secuestradores pidieron, temiendo por la vida de Lily. Reunió el dinero que tenía en la casa y en las cuentas bancarias, mientras mi padre hablaba con la policía, tratando de idear un plan para atrapar a los responsables sin arriesgar la vida de mi hermana. Yo observaba todo desde la distancia, sintiéndome impotente. Quería hacer algo, cualquier cosa, para ayudar, pero estaba completamente paralizada por el miedo. Las horas pasaron lentamente,
y lo que se suponía que era un día de celebración se convirtió en una pesadilla interminable. Los invitados intentaron continuar con la fiesta, pero la alegría se había evaporado por completo. La música seguía sonando en el fondo, pero nadie bailaba, nadie reía. Los niños pequeños que habían venido con sus padres jugaban sin saber lo que estaba ocurriendo, mientras los adultos intercambiaban miradas de preocupación y susurraban entre ellos. La siguiente llamada llegó al anochecer. Esta vez, la voz dio instrucciones precisas sobre dónde y cuándo entregar el dinero. No había margen para el error. Mi madre escuchaba con atención, asintiendo en silencio mientras memorizaba cada detalle. Mi padre tomó el teléfono y trató de razonar con los secuestradores, suplicando por la vida de Lily, pero la voz lo cortó bruscamente. «Cumple nuestras demandas o nunca volverás a ver a tu hija», dijo antes de colgar. La policía preparó un plan para la entrega del dinero, pero dejó claro que no podían garantizar la seguridad de Lily. Cualquier movimiento en falso podría provocar un desastre. Mis padres estaban al borde del colapso, pero no tenían otra opción que confiar en las autoridades. Esa noche fue la más larga de mi vida. La casa estaba en silencio, rota solo por el susurro ocasional de los agentes de policía que coordinaban sus movimientos. Recuerdo que me senté en el sofá, abrazando a Sara, quien se había quedado para apoyarme. Mi mente estaba en blanco, incapaz de procesar lo que estaba pasando. La desesperación era abrumadora. La entrega del dinero fue rápida y mis padres regresaron a casa esperando lo mejor, pero las horas pasaban y no había noticias de Lily. La policía trataba de rastrear a los secuestradores, pero parecía que cada pista llevaba a un callejón sin salida. La desesperación de mis padres crecía con cada minuto que pasaba sin noticias. Finalmente, cerca de la medianoche, llegó una última llamada. Pero esta vez no había instrucciones, solo silencio. Mi madre lloraba, suplicando por alguna señal de que Lily estaba bien, pero nadie respondió. La llamada se cortó, y con ella, la última esperanza que teníamos de recuperar a mi hermana con vida. Pasaron días, semanas incluso, sin ninguna noticia. La fiesta se desvaneció en el pasado, convirtiéndose en un recuerdo doloroso que ninguno de nosotros quería revivir. Mis padres se sumieron en una desesperación silenciosa, apenas hablando, apenas comiendo. La casa, que solía estar llena de risas y vida, se convirtió en un lugar sombrío y desolado. Entonces, un día la policía llamó. Habían encontrado un cuerpo. Era una niña, y aunque estaba desfigurada más allá del reconocimiento, las características coincidían. Mis padres fueron llamados para identificarla, pero cuando vieron el estado del cuerpo, supieron que era Lily, aunque deseaban con todo su corazón que no lo fuera. El cuerpo estaba irreconocible, con quemaduras de cigarrillos por todo el cuerpo, marcas de ataduras en las muñecas y tobillos, y signos de un sufrimiento prolongado. Lo que le habían hecho a mi hermana era indescriptible, inhumano. Mis padres quedaron destrozados y yo no puedo describir el dolor y la rabia que sentí. Era como si todo lo que era bueno y puro en el mundo hubiera sido arrancado de raíz, dejando solo un vacío oscuro y frío. La policía nunca encontró a los responsables. Nadie fue arrestado, nadie pagó por lo que le hicieron a Lily. Hasta el día de hoy no sabemos quiénes fueron ni por qué lo hicieron. Y eso, creo, es lo peor de todo. La incertidumbre, la falta de respuestas, la sensación de que podrían estar ahí afuera, libres, mientras mi hermana sufrió tanto. Desde entonces, he odiado los cumpleaños. Me recuerdan a ese día, a la pérdida de mi hermana, a la impotencia de no haber podido hacer nada para salvarla. Cada año, cuando se acerca mi cumpleaños, siento una mezcla de tristeza y rabia que nunca se disipa por completo. Y aunque trato de seguir adelante, de vivir mi vida, siempre hay una sombra que me acompaña, un dolor que nunca se va. Este es mi recuerdo, mi historia, y aunque desearía poder cambiar lo que ocurrió, sé que no es posible. Todo lo que puedo hacer es compartirlo, con la esperanza de que otros escuchen, aprendan y quizás, solo quizás, eviten que algo así les ocurra. La vida es frágil, y a veces lo peor puede suceder cuando menos lo esperas. Gracias por escucharme.